Continuamos con el desarrollo de la unidad 8 y por ende entramos al estudio del sistema público de la India. En primer lugar, analizaremos brevemente la evolución histórica de este país, misma que comienza con el nacimiento de la civilización del Valle del Indo, mejor conocida como la civilización Harappa, la cual floreció alrededor del 2500 a.C. en la parte occidental de Sur Asia, lo que hoy se conoce como Pakistán y la India occidental. El Valle del Indo fue el hogar de las 4 antiguas civilizaciones urbanas de Egipto, Mesopotamia, India y China. Sin embargo, se desconocía la civilización india hasta la década de 1920, cuando se encontraron las ruinas de 2 ciudades antiguas, a saber, Mohenjo-Daro y Harappa, donde fueron desenterrados restos de edificios antiguos para el hogar, armas de guerra, adornos de oro, sellos, juguetes, cerámica, entre otros artículos, mismos que dejaron a la luz evidencia de su existencia. Era una sociedad urbana, donde la gente vivía en ciudades planificadas, que también eran centros de comercio. Asimismo, contaban con caminos y un sistema de drenaje desarrollado. Estos centros de comercio eran de desarrollo urbano y tenían un sistema de drenaje ampliamente efectivo. Los Harappas conocían el arte de cultivar cereales, trigo, cebada, que constituía su alimento básico. Asimismo, vestían prendas de algodón o lana. Sin embargo, hacia el año de 1500 a.C., la cultura Harappa llegó a su fin por diversas causas, principalmente inundaciones recurrentes, terremotos, así como otros lamentables desastres naturales. Por su parte, la cultura védica fue la civilización más antigua de la historia de la India, la cual lleva el nombre de las Vedas, mismas que florecieron a lo largo del río Saraswati, en la región del estado de Haryana y de Bihar. Cabe destacar que la palabra Vedio es sinónimo de hinduismo, que otro nombre para el pensamiento religioso y espiritual que ha evolucionado a partir de los Vedas. El Veda, por su parte, la primera obra del pueblo hindú, es el corpus central de su pensamiento religioso. Es el punto de partida de la literatura sagrada que pues sigue siendo respetada porque profesa la doctrina hindú. En el mismo orden de ideas, el documento religioso literario más antiguo de la cultura indoeuropea, como principal filosofía, trata de explicar desde el origen del mundo y del ser humano, la forma de vida hasta su posible fin. Los libros que tienen un origen directo con el Veda se consideran como revelaciones divinas, de ahí su carácter sagrado. De esta compilación trasciende en importancia el Rig Veda, el cual está compuesto por más de 1000 himnos dedicados a sus dioses, a su forma de vida, así como a su orden social. A partir de estas sagradas escrituras, la construcción de la escolástica hindú siguió creciendo a través de las diferentes sociedades teocráticas militares que se sucedían unas a otras, pero que tomaban como punto de partida de su origen comportamientos, normatividad religiosa, también lo previsto, todo por el Veda. 4, para ser específicos, son las religiones más importantes originales de la India, ¿saben? El hinduismo, el budismo, el jainismo, así como el sikhismo. A la castellana, el judaísmo, el cristianismo, el islam y el zoroastrismo, que coexisten desde hace muchos años. La influencia que tiene esta cultura, a pesar de ser una república con un gobierno laico, se puede observar en su gente, sus costumbres, tradiciones y sobre todo a través de su arquitectura y arte. La mayoría de la población profesa el hinduismo, el 80% del pueblo es miembro de esta religión, seguido por los musulmanes en un porcentaje de un 14%. Los cristianos, los sikhistas, los budistas, los zoroastristas e incluso los judíos y los jainistas son el porcentaje restante.
El hinduismo constituye la base de la cultura. La religión se funda en una serie de reencarnaciones que terminan con la salvación del alma, denominada moksha, tener un buen karma, realizando buenas acciones que lleva a la liberación de este ciclo. Los 500 millones de adeptos del Islam, que es la religión del profeta Mahoma, como ya lo hemos visto, está basada en el libro sagrado del Corán, hacen de la India una de las mayores naciones musulmanas del mundo. Por su parte, el zoroastrismo cree en un solo Dios, omnipotente e invisible. El jainismo tiene similitudes con el hinduismo en relación a la elección del alma, lo que se obtiene haciendo votos de no violencia, con un respeto absoluto a cualquier forma de vida. Finalmente, el sajismo es una mezcla de hinduismo e islam. La religión cree en un Dios único y se pone a la idolatría. Cabe mencionar que dicha religión no permite a las mujeres cortarse el cabello. Tampoco deben mantenerlo en un turbante. Entre el siglo XVI y XVII a.C., durante la era budista, esta religión y sistema filosófico ha trascendido tanto en la parte sur como en la parte del continente asiático. Existieron 16 grandes poderes o mahajanas. Entre las repúblicas más importantes se encontraba las Sakyanas de Kapilavastu, así como las de Lichavis de Pachagali. Además de las repúblicas, existían también estados monárquicos, entre los que destacaban a saber Kaukambi, Mahanda, Posada y Avanti. Después de los Kujanas, los Guptanas fueron la dinastía más importante. El periodo Gupta se ha descrito como la edad de oro de la historia de la India, siendo el primer rey Chandragupta. Asimismo, históricamente obtuvo el título de Maharaja, que significa rey de reyes. La historia antigua de la India se integró con el ascenso, así como la caída de diversas dinastías, mismas que marcaron su legado. Por ello, a finales del siglo IX después de Cristo comenzó la época medieval, bajo los llamados gobernantes indígenas, con el surgimiento de imperios a saber, Palacenas, Pratiharas, Rashtrakutas, los gobiernos y los gobernantes musulmanes, así como el imperio Mughal, que constituye la dinastía más importante de la época. La entrada inicial del Islam en el sur de Asia se produjo en el primer siglo, después de la muerte del profeta Mahoma. Por otra parte, el lapso comprendido entre 1206 después de Cristo y 1526 después de Cristo se conoce como el periodo del sultanato de Delhi. Durante más de 300 años, 5 dinastías gobernaron, a saber, la dinastía de los esclavos, que abarcó de 1206 a 1290, la dinastía Khilji de 1290 a 1320, la dinastía Tughalaq de 1320 a 1413, la dinastía Sayyid de 1414 a 1451 y la dinastía Loki de 1451 a 1526. En la antigüedad, los persas, los iraníes, así como los países, emigraron a la India. Posteriormente, los mongoles intentaron invadirla. Por su parte, Cristóbal Colón la tenía como destino. Francia estableció sus colonias hasta que finalmente la colonia británica gobernó la India durante casi 200 años. Después de la batalla de Plassey, en 1757, los británicos lograron el poder político en el territorio. Fue así como en 1856 la conquista británica estaba firmemente establecida en el mandato del gobernador general Dalhousie. Mientras que el poder británico llegó a su apego a mediados del siglo XIX, o sea, a la máxima cumbre de su apogeo,
El descontento de gobernantes locales, campesinos, intelectuales, así como todos aquellos soldados que habían estado desempleados, aumentó con rapidez, lo que provocó que en 1857 se presentara un verdadero motín, una revolución. Misma que tuvo sus orígenes con la revuelta de soldados militares en Perú, cuya religión fue ofendida cuando se les ordenó morder cartuchos untados con grasa de vaca y cerdo, cubierta de estos elementos y que tuvo que ser despojada con la boca antes de usarlos. A pesar de que la corona británica logró controlar por un año el movimiento popular en la que los gobernantes y los gobernados indios, las masas, así como todos aquellos que estaban ahí viviendo, participaron y consideraron en este momento que era oportuno declarar la Primera Guerra de Independencia india. Durante esta etapa, la religión y el sistema de castas, que formaron la base firme de la sociedad india tradicional, pues estaba en peligro por la administración británica, motivo por el cual el pueblo indio no podía ascender en la jerarquía, ya que los puestos de mando superiores estaban reservados exclusivamente para los europeos. La revuelta se extendió aproximadamente a un área más amplia y hubo levantamiento en casi todo el país. Los hindúes, los musulmanes, así como todos los sikis, lucharon para expulsar a los británicos de sus tierras como consecuencia del fracaso de la rebelión de 1857, y todo esto finalizó con el gobierno de la Compañía de las Indias Orientales. Asimismo, se produjeron cambios en la política del gobierno británico, que buscaba fortalecer el dominio mediante la conquista de los principios indios, los jefes, así como todos aquellos que eran considerados terratenientes en ese momento de ese lugar. La reina Victoria, por su parte, de la guerra de 1858, declaró que a partir de entonces la India sería gobernada en nombre del monarca británico a través de un secretario de Estado. El movimiento de no cooperación liderado tanto por Mahatma Gandhi, así como por el Congreso Nacional Indio, marcó un nuevo despertar en la búsqueda de la independencia, pero lamentablemente no tuvo éxito, es decir, un verdadero fracaso. En consecuencia, la Comisión Simón, que fue enviada a la India por Gran Bretaña para sugerir nuevas reformas a la estructura del gobierno, pues no fue factible obtener resultados positivos. Sin embargo, no incluyó a ningún miembro indio y tampoco la corona mostró intención de aceptar las demandas. Esta situación desató, entre otras muchas circunstancias, una serie de levantamientos en todo el país. Aunado esto, tanto que el Congreso como la Liga Musulmana hicieron un llamado verdadero a la rebelión bajo el mandato del ala, la Fat Rai. Mahatma Gandhi también llevó el movimiento de desobediencia civil, que comenzó en una sesión del Congreso, cuyo objetivo era desobedecer las órdenes del gobierno británico. Asimismo, se decidió en forma de protesta que la India celebraría el 26 de enero del Día de la Independencia en todo el país. Ya quedó perfectamente declarado ese día. La Segunda Guerra Mundial estalló en 1939 y sin consultar a los líderes de la India fue declarado un estado de guerra en nombre de los británicos. Al concluir la guerra, llegó el poder de la Gran Bretaña el Partido Laboralista, bajo el mandato del primer ministro Clement Richards, quien simpatizaba con el pueblo indio en busca de ¿qué? Pues de buscar su libertad. En agosto de 1942 inició el movimiento Quit India, que lanzó un llamado Do or Die, del acto masivo de desobediencia civil para obligar a todos los británicos a abandonar este territorio. Esta rebelión desencadenó una ola de violencia dirigida contra estaciones de ferrocarriles, oficinas de telégrafos, edificios gubernamentales, monumentos, instituciones del dominio colonial. Entonces el gobierno, por su parte, responsabilizó a Mahatma Gandhi por todos estos actos. Todos los líderes fueron arrestados, el Congreso fue prohibido. Así,
la policía y el ejército recibieron órdenes de reprimir el movimiento. Mientras tanto, el líder Netaji Changa escapó de esta detención británica y organizó el Ejército Nacional Indio, el INCA, para derrocar a la corona británica. En marzo de 1946, se envió una misión de gabinete a la India que propuso la formación de un gobierno interino. También propuso la convocatoria de una asamblea de constituyentes compuesta por miembros elegidos por las legislaturas provinciales y candidatos de los estados. La India se independizó a la medianoche, el 14 de agosto de 1947. De esta forma se constituyó un gobierno interino encabezado por Jawaharlal Nehru. Sin embargo, la línea musulmana, por su parte, se negó a participar en las deliberaciones de la Asamblea Constituyente, presionando por un Estado separado y sobre todo por la propuesta de una división entre la India y Pakistán. La Asamblea Constituyente, que se formó para enmarcar una nueva constitución, aprobó la norma suprema, misma que entró en vigor en el año de 1950. Las primeras elecciones generales se celebraron durante el año de 1951. Acto segundo, fue elegido como primer presidente Rajendra Prasad. Asimismo, Jawaharlal Nehru, al que ya mencioné, se convirtió en el primer ministro de un Estado libre y continuó su mandato hasta el año de 1964. Por lo que refiere a la Organización Jurídico-Política de la República de la India, también conocida como Bharat Padayat, es una unión de 28 estados y 8 territorios. Asimismo, se define como una república democrática secular socialista soberana, con un sistema de gobierno parlamentario. Esta república se rige en términos de la Constitución de la India, de conformidad con lo previsto en el artículo 79, una forma de gobierno parlamentaria de estructura federal. Por su parte, el Ejecutivo, el presidente, es el jefe de Estado y representante de la Unión. En este orden de ideas podemos señalar que el Poder Ejecutivo de la Unión está conformado por el presidente Sri Ram Nath Kovind, el vicepresidente Mukherjee Venkateswara Naidu y por el Consejo de Ministros, así como el primer ministro Narendra Modi. El presidente es electo por miembros de un colegio electoral, integrado por miembros asimismo electos tanto en las cámaras del Parlamento como en las asambleas legislativas de los estados, de acuerdo con el sistema de representación proporcional, mediante voto único, directo e intransferible, por un periodo de mandato de 5 años, con posibilidad de reelección. Debe ser ciudadano, tener por lo menos 35 años de edad y estar calificado para ser elegido miembro del Lok Sabha. Su destitución se realizará de conformidad con el procedimiento previamente escrito en la Constitución y asimismo se admite la renuncia a su cargo. Dentro de todas sus atribuciones le corresponde el mandato supremo de las fuerzas de la defensa de la Unión. Convoca, prorroga o disuelve el Parlamento, promulga ordenanzas, realiza recomendaciones para presentar proyectos de ley, aspectos financieros y monetarios. Asimismo, da su aprobación, concede indultos o remisión de penas. También puede asumir las funciones del gobierno de un Estado en crisis. Por otro lado, el vicepresidente es elegido como miembro de un consejo electoral, integrado por representantes de ambas cámaras del Parlamento, y para poder fungir en el cargo debe ser ciudadano, tener 35 años cumplidos, ser elegible para las siguientes elecciones como miembro del Rajya Sabha, al igual que el presidente. Su mandato es de 5 años con posibilidad de reelección. Por su parte, el vicepresidente es presidente ex oficio del Rajya Sabha. Actúa como presidente en caso de ausencia, enfermedad o de fallecimiento, renuncia o destitución hasta la elección de un nuevo jefe de Estado.
El Consejo de Ministros tiene responsabilidades ante el Parlamento. Es presidido por el primer ministro, con la función principal de asesor al presidente en el ejercicio de sus funciones. También es deber del primer ministro comunicar al presidente todas las decisiones interconsejo relacionadas con la administración de los asuntos de la Unión, así como las propuestas de legislación. El Poder Ejecutivo Estatal está formado por el gobernador y el Consejo de Ministros, liderados por el ministro principal. Por lo que respecta al Poder Legislativo, el Parlamento es el órgano legislativo supremo de la India. El Consejo del Parlamento de la Unión está formado por el presidente y dos cámaras, conocidos como Consejos de los Estados, el Rajya Sabha y la Casa del Pueblo, Lok Sabha. La Rajya Sabha, o el Consejo de Estado, está conformado por un máximo de 250 miembros, de los cuales 238 representan a los estados y territorios de la Unión, así como 12 miembros designados por el presidente. Es un órgano permanente y sobre todo no está sujeto a disolución. Sin embargo, un tercio de los miembros se jubila cada 2 años y son reemplazados por representantes recién electos. Cada miembro es elegido por un periodo de 6 años. La Cámara también elige un vicepresidente entre sus miembros. Además, cuenta con un panel de vicepresidentes. El ministro de mayor rango es un miembro del Rajya Sabha. Es designado siempre como un líder. Ahora bien, la Casa del Pueblo o Lok Sabha está compuesta por representantes de personas electas. Esta elección se da a nivel directo sobre la base de un sufragio universal. Está integrada por una totalidad de 552 miembros, de los cuales 530 representan a los estados y 20 representan a los territorios de la Unión, y 2 miembros son elegidos por el presidente de la comunidad anglo-india. En la actualidad, la Cámara está compuesta por 545 representantes. El periodo de legislatura es de 5 años, a partir de la fecha en que son designados para su primera reunión, con excepción de que se disuelva. Sin embargo, puede hacer caso, o en caso de que se encuentre vigente una proclamación de emergencia, este plazo puede ser prorrogado por una ley de acuerdo con lo que el Parlamento ha establecido en un periodo no superior a un año, sin que exista la posibilidad de prórroga bajo ningún aspecto o circunstancia diferente. Los asuntos se tramitan en comités parlamentarios. Dichas comisiones son de 2 tipos, a saber, permanentes y ad hoc. Las permanentes son continuas y regulares. Se constituyen de conformidad con las disposiciones de la ley del Parlamento o de las reglas de procedimiento y conducta de los negocios, en el Lok Sabha. Asimismo, el trabajo de estos comités es de carácter ininterrumpido, dentro de los cuales encontramos, por ejemplo, los comités financieros. En otro aspecto, por no decir por el contrario, los comités ad hoc se nombran para un propósito específico, dejan de existir cuando finalizan la tarea de que les fue asignada, como la presentación de un informe. Los principales comités ad hoc son, verbigracia, el comité de proyecto de ley, el comité de las convenciones ferroviarias, el comité de conjunto sobre gestiones de alimentos, en el complejo de la Casa del Parlamento. La función básica del Parlamento es hacer leyes. Todas las propuestas legislativas deben presentarse en forma de proyectos ante el Parlamento. Para convertirse en ley requiere la aprobación de las cámaras, así como la aceptación del presidente de la India. El proceso de elaboración de leyes comienza con la introducción de la propuesta legislativa en cualquiera de las cámaras del Parlamento, presentado por un ministro o otro miembro. En el primer caso se denomina proyecto de ley del gobierno, mientras que el segundo se conoce como proyecto de ley de miembro privado. Por último, la iniciativa se somete a 3 lecturas en cada cámara, es decir, el Lok Sabha, el Rajya Sabha, antes de que sea puesta a disposición del presidente para su aprobación. A nivel estatal, cuenta con una legislatura conformada por un gobernador,
así por una cámara o dos cámaras, según sea el caso del que se está tratando. Con relación a las enmiendas constitucionales, también se puede presentar en cualquiera de las dos cámaras. Sin embargo, se requiere una mayoría del total de representantes, así como una mayoría de los 2/3 de los miembros presentes y votantes para la adopción de mociones de aprobación de estas iniciativas. O a mayor amendamiento, después de haber sido aprobadas por las cámaras del Parlamento, deben ser ratificadas, por lo menos por la mitad de las legislaturas estatales. En lo que concierne al Poder Judicial, se ejerce a través de un sistema de tribunales nacionales que administran las leyes de la República y los estados. Todos los jueces son nombrados por la Cámara y la rama ejecutiva del gobierno, pero su independencia está garantizada por una variedad de salvaguardas. El Tribunal Supremo o Supremo Corte de Justicia es el órgano máximo del sistema legal indio, seguido de otros tribunales superiores o tribunales subordinados de cada estado. La totalidad de los miembros del Tribunal Supremo son designados por el presidente de la República, tras consultar con el gobierno y durante su encargo hasta que cumplan 65 años. La Corte es la última instancia de la apelación en materia civil y penal. Es el órgano que funge como máximo intérprete de la Constitución y de las relaciones entre la Federación y los Estados. Está compuesta por el presidente del Tribunal Supremo y otros 30 jueces designados por el presidente de la República. Para poder ser nombrado juez de la Corte Suprema, debe ser ciudadano de la India, haber sido durante al menos 5 años juez de un tribunal superior, abogado de un tribunal superior durante al menos 10 años o, a juicio del presidente, un jurista distinguido. En lo que concierne a los códigos y las leyes que fueron elaborados por la India en los tiempos de la dominación británica, estaban inevitablemente fundados en el common law. Verbigracia, el Código de Procedimientos Civiles, el Estado de Nueva York, sirvió como modelo, sin duda alguna, del Código de Procedimientos Civiles, que hoy por hoy está vigente en la India. El nuevo derecho indio, emanado de la Constitución de 1950, es un derecho soberano, secular, republicano y democrático, que estableció su principio de división de poderes en un solo territorio. La creación de una estructura judicial a partir de un Tribunal Supremo es un sistema además parlamentario y tiene una indiscutiblemente nueva organización administrativa. Sin embargo, al ser una de las civilizaciones más antiguas del mundo, constituye una cultura llena de costumbres y de tradiciones que conforman parte de todas las idiosincrasias de este sistema legal. Gracias.